Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, cada año en las fiestas patrias debemos resaltar lecciones aprendidas en nuestra historia. En este caso nos referimos al 16 de agosto, fecha en que celebramos la restauración de la República. Esta fue la segunda independencia y definitiva en el caso de la dominación española. Sabemos que en el 1844 celebramos la independencia o separación de Haití, que ocurrió 17 años antes, que costó sangre y muerte a los hoy dominicanos y que los haitianos después de esta fecha estuvieron tratando de invadirnos de nuevo durante 12 años. La fecha del 24 de enero de 1856 con las batallas de Sabana Larga y Jácuba en Dajabón fueron los últimos y decisivos encuentros armados que sostuvimos ya como dominicanos para poner fin a unos 12 años de conflictos después de la independencia dominicana. Estos ataques dan lugar a quizás la parte más controversial de la historia dominicana, la anexión a España por Pedro Santana, figura exaltada por algunos y odiada por muchos. En esta etapa había un grupo de la población que consideraban que ante el peligro que representaba Haití, esto era lo menos malo. Hoy, al evaluar la situación, nos damos cuenta cómo retrocedimos y cómo fueron vejados nuestros derechos en todos los aspectos con esta decisión de la anexión de la República. Bueno, esta anexión a España pues fue un retroceso y por eso se deben estudiar todos los escenarios que conlleva una decisión tan trascendental como entregar nuestra soberanía. Para recordar y explicar los sucesos alrededor de la anexión y la restauración, nos acompaña el historiador Rafael Peralta Romero, quien es hoy el director de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Bienvenido, Rafael. Bien, buenos días. Qué placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias, Mónica. Yo privilegiado de estar aquí. Bueno, yo estoy muy contenta de recibirte y ¿qué te parece si refrescamos esos antecedentes de la guerra de la restauración que llevó a esa situación y el papel de los patriotas que tuvieron en la restauración, los de 1844? Porque incluso vimos que en estas fechas, unos que estaban de un lado se pasaban para otro, y ese temor tan grande de ese grupo de dominicanos, ya éramos dominicanos, de nuevo tener ese conflicto con Haití que no cesaba en los ataques, pero que, como vimos, la anexión a España fue lo peor que nos pasó también. Pienso que sí. Mira, en 1844 se logra la independencia, que algunos, bueno, hay que recordar la primera independencia que fracasó ahí mismo, y fracasó la independencia de 1821, justamente porque Haití, que ya era una nación independiente y con ejército, frente a este nuevo intento de formar una nueva nación independiente, les resultó fácil que esto era una república débil, sin apoyo militar, y Haití invadió la parte oriental, es decir, la nuestra, y se estableció aquí, estableció su dominio pleno. No es que nos juntó y hicieron, bueno, esto es una república, este es un solo pueblo, porque realmente no éramos un solo pueblo ni podíamos serlo, debido a las diferencias que se habían marcado, porque entonces siempre con la historia hay que buscar hacia atrás. Las potencias europeas establecieron aquí una división de la isla y le regalaron a Francia la parte oriental. Sí. Pero Francia no hizo una verdadera colonización, porque los que estaban allí no eran franceses, que no sean los líderes, sino que usaban Haití, esa parte, como un almacén de esclavos traídos para negociar esclavos
con las otras potencias marítimas. Exactamente. Cuando esos negros se independizan frente al gobierno de Francia, ellos pusieron, Francia puso condiciones, porque también hubo una como negociación en esa lucha, y Francia estableció un monto a pagar. Entonces los haitianos dijeron, de aquí, eso lo vamos a sacar de allí, de nuestros vecinos, de los mulaticos que viven al lado. Exactamente. Dicen los historiadores que en Haití, bueno, aprovecho para decir, dicen los historiadores, porque tú me presentaste como historiador. Yo soy un aficionado, yo soy periodista sobre todo. Tú eres como yo, aspirante historiador. Exactamente. Entonces, dicen los historiadores, como sobre todo Federico Enríquez Gratero, en Haití hay una cosa muy curiosa. Los negros odian a los mulatos. Entonces, esta nación, la de este lado, nosotros... Éramos mulatos. Mulatos. Entonces, esa gente no lo queremos. No nos vamos a integrar nosotros. Haití se hubiera quedado aquí y lo de este lado, los mulatos nunca íbamos a gobernar, nunca íbamos a dirigir nada. Fíjate que en su constitución, en la anterior, un mulato no podía ser presidente de la República. Sino había odio racial. Entonces ellos vienen aquí y dominan. Y surge entonces un pensamiento liberacionista, un pensamiento liberal, con gente despojada de malos criterios, de prejuicios raciales, sino por un criterio verdaderamente de nación. Los trinitarios, dirigidos por Juan Pablo Duarte, forman ese partido para lograr la independencia. ¿Qué pasa? Que triunfa la independencia con todo el movimiento que suscitó la trinitaria, pero quienes gobiernan no son verdaderamente los trinitarios o los ideales de los trinitarios de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo fue sacado del país y otros fueron fusilados. Es decir, no gobernaban las ideas liberales, las ideas democráticas que encarnaba Duarte y los trinitarios. Y la República dura 17 años, porque Pedro Santana entendía que todo era él. Y llega un momento en que quizás él estaba agotado, cansado, y usa estas expresiones cuando la gente dice, esto se fue a pique con J. Ya, Santana no creía en el futuro de la República Dominicana, porque ya él no podía. Y él decía, no vamos a entregarle esto a España. Incluso desde el acuerdo Levasseur, también, que fue Santana, ¿verdad? ¿O fue Báez? Que le querían dar la península de Samaná a Francia. Báez. Fue Báez. Báez tenía una forma de entreguismo diferente, porque Báez quería vender la República por pedazo. Entonces, Santana dice, bueno, vamos a entregarle esto a España. Y dejamos de ser una república independiente. Se bajó la bandera dominicana en un acto público ahí en el parque, en la Plaza Independencia. Exacto. En la puerta. En el Parque Colón hoy. ¿No fue en el Parque Colón hoy? O en el Independencia. Yo creo que fue en el Parque Colón. Bueno, puede ser en el Colón porque incluso la sede del gobierno estaba ahí al frente. Sí. En ese palacio llamado de Bourgelat, por un lado frente a la catedral. ¿Y qué pasa? Bajan la bandera dominicana, suben la bandera española, pasa España a gobernar aquí y a Santana, de lo pasan a un carguito que se llama Marqués, para burlarse de él, ¿verdad? Sí. Y que el Marqués de las Carreras. Entonces, ese es el periodo que se llama la anexión. Es como la tercera era de España, porque España, bueno, colonizó, pero en un momento dejó de ser, perdió su hegemonía, incluso en la parte oriental, y ya la cesión de la parte occidental de la isla fue definitiva, la perdió para siempre y se creó esa nación a base de pobladores procedentes de África, de esclavos africanos. Aquí se crea una nación en la que también hubo el componente africano, más el componente español, y quién sabe si una pizca de la raza aborigen. Sí.
Aquí quedó mucho de la raza aborigen en cuanto a la toponimia y algo de la lengua, Sí. pero racialmente yo no creo que quede mucho. Yo recuerdo que en una clase de historia en la UAS, yo estaba sentado adelante con el profesor Hugo Tolentino Sí. y dijo, no crean ustedes que el colorcito de él, refiriéndose a mí, ese colorcito de él le viene viene de de los indígenas. no, eso le viene de África. ¿Verdad? Porque este Pero color- mira, el color tuyo es el color de los indígenas, Bueno, que es un clarito así. sí, como si fuera negro, pero no negro puro. Ellos no eran negros No, realmente, ellos eran como Sí. marroncitos. Marroncito Con claro, pel- fíjate. con- Bueno, con no, tú mel- eres más con pelo claro. lacio, ¿eh? Tú eres más claro que el indígena. Porque el indígena todavía tiene un colorcito más subido que tú. Y pelo lacio, Y pelo los lacio. pómulos prominentes Sí. y este tipo de cosas. Bueno, volviendo a la restauración. ¿Qué pasa con ese gobierno que se estableció en 1861? Sí. Bueno, hay dos movimientos, dos actitudes. Una, el verdadero sentimiento patriótico, y otra, el sentimiento y la necesidad de los hombres de negocio, De estabilidad. sí, que sentían que no le estaba yendo bien porque ellos, España, lo primero que había descuidado bastante, la isla, su colonia, España no acababa de desarrollarse como potencia económica. Bueno, y los hombres decían, bueno, lo que exportaban, lo que compraban, no nos conviene esto. De manera que el movimiento también tenía un carácter Económico. social y económico. Sí. Entonces, por eso organizan y estalla la guerra. Y un caso curioso, y que hay que decirlo, que los restauradores tuvieron solidaridad del gobierno haitiano. Cosa un poco dicha. El presidente haitiano del momento, cuyo nombre llevó una vez la calle donde estamos, porque yo no vivía en la capital cuando eso, que la calle Abraham Lincoln llevó el nombre de ese presidente. ¿De cuál? Se llamó Fabre Sí. Jeffra. Sí. Tú eres capitaleña, ¿verdad? Sí, yo soy ¿Recuerdas capitaleña. haber visto ese nombre a esa calle? No, pero sí recuerdo que mi papá me lo dice, que se llamaba Fabre Jeffra. Bueno, ese presidente haitiano le dio apoyo a los restauradores. Fíjate, ellos eran pocos. ¿Y dónde se juntaron para proclamar el grito de independencia, vamos a decir? El grito que- Porque la restauración es una independencia. Claro. Es justamente la restauración de la de independencia. la independencia. Entonces, ellos se juntan en ese cerro que se llama Capotillo, muy cerca de Haití, Sí. y ahí plantan una bandera y declaran la guerra. Porque las independencias, la liberación de los pueblos, se logra así, con gritos de guerra, con hombres sudados en la calle, con gente armada, haciendo lo que puede hacer. En la guerra de la restauración, estos hombres, algunos no tenían ni zapatos, Sí. machete, vara de pullar bueyes, lanzas. Esas eran las Fue armas. un movimiento social totalmente compacto, donde toda Claro. la población se unió, tal parece. Sí. Entonces, tengo entendido que ellos usaban también, al tener pocos recursos, no eran militares, bueno, lo había, pero claro está, porque los líderes eran militares, como Inver y como, bueno, Luperón, Luperón, que era jovencito en Sí. esa época, ya había luchado contra los haitianos. sí, pero que vienen Luperón lo que era un hombre del campo, que Sí. se dedicaba a trabajar en un campo cortando madera y esas cosas, pero hombre fuerte físicamente y también con valor. Otros eran hombres de otra formación, como Salcedo, como Payá, y claro, Gaspar Polanco.
Sí, que Que no fue se el puede. que quemó Santiago Sí. y Puerto Plata. Sí, porque a ellos, yo iba a decir, Espérate, Rafael, no me salte. Tú me dices en el grito de Capotillo. A mí me llamó mucho la atención de que ese 16 de agosto, con el grito de Capotillo, lo que defendió fue esa parte noroeste, o sea, fue toda la parte noroeste y ahí fue que comenzó la restauración. Entonces después se muda para la parte de Santiago claro, con el hacia fuerte el San interior Luis. de la isla Exacto. y la lucha se concentra en el Cibao. Por eso la restauración es una... Y Gaspar Polanco ya estaba en noroeste, ¿verdad? Ya desde ahí, porque fue un personaje principal desde el principio, tengo Sí, entendido. sí, claro, hasta el punto que Juan Bosch, como historiador, ha sostenido que el líder de la restauración es Gaspar Polanco. Sí. Es decir, si acogiéramos ese planteamiento de Juan Bosch, En vez de bajáramos el Luperón. retrato de Luperón y se pone el de Gaspar ¿Y Polanco. por qué tú crees que entonces Por eso no se le puede damos decir. sí, no se puede decir. En Puerto Plata, pues, sobre No. todo. Pero ¿por qué tú crees que le damos preponderancia entonces a Luperón y no a Gaspar Polanco? Bueno, Ah, no, Luperón hizo un trabajo muy, muy decidido, muy fuerte. Habría que estudiar el fenómeno a ver y comparar. Es decir, porque aquí hasta en la historia, en la política, se lleva como al plano de la pelota. De quién, sí, de sí, sí, quién sí, fue los mejor, partidarios de sí, tal. quién fue mejor, si Pedro Martínez Sí. o Juan Marichal. Bueno, pero solo Juan Bosch, creo, ha planteado eso. Incluso ningún historiador que yo sepa, y por ejemplo Euclides Gutiérrez, que fue discípulo de Juan Bosch, en eso no estaba de acuerdo. Ah, no estaba de acuerdo. No. Euclides Gutiérrez, como historiador, es un luperoniano, Sí. porque como decíamos, los dominicanos tenemos nuestras tendencias. Bueno, las personas con las que yo he conversado, todos señalan a Luperón Claro como que sí. el mayor héroe, pero también he escuchado eso, que Juan Bosch decía que el ideólogo de todo fue Gaspar Polanco. Sí. Bueno, tú hiciste una palabra clave muy importante, que pudo serlo. Como algunos, para demeritar un poco a Juan Pablo Duarte, dicen, no, que él no fue al campo de batalla, que él no. Pero él fue el creador, él fue el arquitecto de la independencia. Sí. Él creó todo. Bueno, te gustó esa figura del arquitecto, ¿verdad? Sí, claro. El que diseña, el que dice, esto es así, Claro. vámonos por ahí. Y entonces, él no tuvo oportunidad de ir a la guerra propiamente, pero él tuvo responsabilidades en el mando, porque al momento de proclamar la independencia no estaba aquí, estaba en el exilio. Entonces, al momento de proclamar la restauración, estaba más en el exilio, un exilio triste, Sí. ya un hombre entrando en edad para entonces. Casi 20 años después. Sí. Entonces me gustaría referirme a ese aspecto de la guerra de la restauración. Bueno, pero hay algo que tú mencionaste, lo del fuego. El fuego quemaron La ciudad de Santiago. Santiago. Alrededor de los fuertes, ¿verdad? Sí. Del fuerte San Luis. Y ellos quemaron, en otro sitio quemaron bosques. Es decir, los patriotas están de este lado, los españoles vienen por aquí. Quémale ahí para que no pasen. Por eso. Lo sitiaron. Exacto. El fuego fue un arma en la guerra de la restauración. Y mira, el himno nacional, que es una lección de historia, dice, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Sí. Y el incendio que atónito deja, sí. El incendio que atónito deja de Castilla el soberbio león. Sí. O sea, de la sí. playa gloriosa sí. se aleja, sí. donde flota el curso de la. Eso es parte, esa es la historia. Sí, porque realmente la guerra restauradora usó ese recurso. A falta de armas, a falta de esto, mucha diferencia con ellos, que era un ejército antiguo, formado, claro, con recursos. Claro. Y los dominicanos, lo que más tenían era buena voluntad y la convicción de que tenían la razón. Entonces, por eso, cuando se lucha con la razón, no es igual que cuando se lucha porque te están pagando, porque te van a dar un rango para que te asciendan. No, no es lo mismo. Entonces se integran, por eso se integra tanta gente. En la escuela le hablaban a uno de la carga de los andulleros. Bueno, en el Cibao se siembra tabaco.
hay personas que hacen andullo. ¿Y qué? Gente del campo que se unió a la guerra. ¿Qué arma tiene una gente del campo? Machete. Y si es de la ganadería, tiene lanza para arrear bueyes. Fue una lucha cuerpo a cuerpo. Claro, claro. No es fácil, señores. Claro. Por eso, claro, a los héroes hay que llevarlo a los sitiales. Pero vamos a decir que los pintores te ponen a Gregorio Luperón con un uniforme militar bonito, así, de traje y de todo, en un caballo. Bueno, en la guerra no se andaba así. Y se dice que ni uniforme tenían, los que lucharon en la restauración. Muchos andaban descalzos y en harapos, sí, porque era la época y había escasez de todo. Sí. Y ellos, el arma que no ha faltado a ningún campesino dominicano es un machete. Porque el machete no es solo un arma, el machete es un instrumento de trabajo que se convierte en arma cuando es necesario. Y bueno, así como ya sí se sabía que los cañones, no había municiones, una bola de plomo para ponerlo. ¿Qué le ponían? Busca piedra en el río Bebo. Piedras redondas que quepan ahí. Hábiles sí éramos. Claro. Rafael, y antes de seguir, tú mencionaste el cibao y el tabaco. En esos 17 años hubo también como un gobierno paralelo en el Cibao, precisamente con esos cultivos de tabaco y demás. ¿Cuál era la opinión de ese grupo que ya después, ya con la anexión estaba unificado con el mismo Santana? El gobierno restaurador. Sí. Claro, Pepillo Salcedo, incluso Mella fue vicepresidente de ese gobierno. Sí, Mella fue vicepresidente de ese gobierno. Payat. Sí. Aquel presidente. Que después Espaillat lo pusieron de presidente de Pepillo Salcedo después de la restauración. Sí, Espaillat, aquel presidente democrático que duró como Juan Bosch 7 meses. Sí, que no era general, no vino de las armas, sino era para la época un intelectual, él era profesional farmacéutico. Era el farmacéutico, y lo que predominaba era que los presidentes eran hombres militares, rudos, guardias que venían del campo de criar bueyes, de dirigir cargas. No sé ahora, bueno, antes de para allá, ¿quién había sido qué presidente era profesional? Bueno, quizá Bobadilla, que dicen alguna gente del sur. Sí. Que hay que contarlo como el primer presidente, porque fue presidente de la Junta Gubernativa, sí. Entonces presidente luego Santana. Pero no eran muchos los profesionales que tenían acceso al gobierno. Eran los hombres duros que procedían del campo con riqueza, además tenían riqueza, y que se proclamaban generales. Sí. Entonces, en esta situación, Santana es que anexa, hace esto que ya explicaste en la Plaza Colón, y como dices, la primera parte que se recuperó fue el noroeste. Entonces, que te interrumpí. Sí, entonces sí. Ya volvemos a Santiago con la quema de Gaspar Polanco. Así es. Se reunían mucho en Guayubín y esa zona. Sí. Justamente en Guayubín fue recibido Juan Pablo Duarte cuando vino. Él vino de Venezuela. Sí. Él buscó dinero, reunió dinero para la causa y vino junto con un tío suyo, llamado Mariano. Sería hermano de doña Manuela, porque no recuerdo bien esa figura. Sería Mariano Díez. Puede ser, yo creo. Falta de averiguar ese detalle. Y el poeta Rodríguez Río, que era un soldado de la patria y un hombre y un duartiano profundo, un hombre muy leal al pensamiento duartiano. Él era como el secretario allá de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte busca dinero, viene para acá y en Guayubín lo reciben.
creo que, ¿cómo se llama? Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo y quién más los reciben. Bueno, todavía estaban vivos José Contreras y Cayetano Hermosén, que también eran del grupo. Bueno, entonces a él le piden, en nombre del gobierno restaurador, que se vuelva a Venezuela, A buscar fondos. que siga haciendo esa labor de, vamos a decir, diplomática. Pero tengo entendido que fue por celos, ¿eh? Podía ser por celo o podía ser porque lo vieran viejo. Puede ser. Porque cuando la gente tiene 30 años, cree que el de 50 es viejo. Sí, no, y en aquella época no era lo mismo que ahora. No. Juan Pablo Duarte murió en el 63. ¿No? Sí. Sí, pero yo pienso que hubo parte de celo ahí. No, en el 76, por Dios. Murió a los 63. En el 73 murió. No, en el 76. En el 76. Y él tenía 63 años. Entonces, en este momento ya él estaba cerca de los 60. Pero los 60, antes, para entonces, era una edad son muy los 80 madura. ahora. Y más, él era un hombre que vivía, no sé, no quiero decir que vivía en la pobreza, pero no estaba en la mejor condición. Un hombre de piel clara, entonces también él parecía más envejecido de lo que es. Bueno, y lo demuestra la foto que se dice que es la única, que una vez, la conocimos gracias, el pueblo dominicano, a que una vez estuvo en el billete de un peso. Sí, la foto donde él está de pie. Sí, claro. Con traje, claro, con claro. leontina, no sé qué. Bueno, hay un pintor que ha hecho copias, óleos, a partir de esa foto, que salva un poco, muy apegado a la... En esa foto él se ve... Sí, mayor. Se ve mayor. Y se supone que no había cumplido, que ese quizá no pasaba de 60 años. Sí, es verdad. Vamos a la pausa, Rafael, y volvemos justamente con la figura de Juan Pablo Duarte. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué no volvió? Lo mandaron a Venezuela supuestamente para buscar fondos, pero desapareció un poco del panorama. Y Sánchez, ¿qué más hizo Sánchez? Que fue nombrado vicepresidente. Y Mella. Y Pepillo Salcedo y todos los otros. Bueno, Pepillo Salcedo se proclamó el mismo presidente de la República. Nos vamos a la pausa y volvemos. Rafael Peralta Romero nos acompaña en esta mañana y hablamos de la restauración de la República, de ese momento tan importante y controversial que fue hace 159 o 58. Algo así. Hay que hacer la operación matemática. Bueno, yo creo que siempre, como decía en la introducción, es 159 necesario. a partir, creo, desde el 60, si contamos, si contamos desde el 61. Grito. Exacto. Del grito de Capotillo, que fue en el 63. Sí. En el 63. Del grito de Capotillo. Y es así como la revolución de Haití, que también contamos desde esa primera victoria, porque después hubo muchas otras luchas. Hubo 12 años más de luchas a partir del 1844. Rafael, continuamos. Estamos en el momento, después de la quema de Santiago, que los españoles se van hacia Puerto Plata. ¿Qué pasa? Bueno, la guerra sigue. Hubo combates en toda la zona, Puerto Plata, Montecristi, todo el entorno. Hubo batallas. Ahí interviene decididamente Luperón en esas mismas luchas, incluso cuerpo a cuerpo. Por eso en Puerto Plata, bueno, no solo porque él nació allá, en Puerto Plata a Luperón todos estimamos en la República el valor, el papel de Luperón, pero en Puerto Plata se le exalta, tiene
grandes bustos Y el museo. y todo. Sí, un museo muy lindo. Claro. Toda esa zona se encendió en la lucha. Que Ya. también se criticó en parte, principalmente la de Santiago, porque se dice que Santiago como ciudad se atrasó mucho, pero yo creo que era necesario. Bueno, son mecanismos, son recursos del momento. Son recursos de guerra. Quizás si lo piensan, decimos, bueno, lo quemamos o no lo quemamos. Hacémoslo o no lo hacemos. Pero había que enfrentar al enemigo de alguna manera. Sí. Hay cosas en la guerra que es penoso hacerlo, y que sí, pero después que tú dices, bueno, si por aquí vienen los enemigos y van a cruzar y van a tomar la ciudad, y aquí hay un puente, y nosotros estamos de este lado, ¿qué hacemos? Sí, se bombardea el puente. Tumbemos el puente. Eso es común todavía actualmente. Sí. Lo que no se justifica es ir a invadir a un país, agredir a ese país, destruir los bienes de ese país como puentes, hospitales, casas, lugares. Ahora, el que se defiende, el que está en su país Claro. y viene la invasión y tuviera que dañar su propia propiedad, es decir, para que no vengan, vamos a tumbar el puente. Sí. Bueno, aquí en la guerra del 65 no se tumbó el puente Duarte, pero se atravesaron unos camiones. Yo no estaba aquí, yo no vi eso, ¿verdad? Yo era muy chiquito. Pero en Miche me enteré. Atravesaron unos camiones y era el único puente sobre el río San. Entonces, los que venían de San Isidro para bombardear la capital, que todos, no vamos a hablar de eso, pero se sabe quiénes fueron. Sí. Tuvieron que pararse porque no había paso. Y en el puente Duarte, en la Guerra de Abril, se habla de la célebre batalla del puente Duarte, donde el coronel Camaño enfrentó personalmente a los grupos opuestos. Sí. Y por ahí hay una anécdota de la Guerra de Abril de una mujer que le llaman la Coronela, Sí. una mujer de origen popular, aunque tiene un apellido que es como de clase alta, que Borrell. Entonces que esa mujer adquirió el título de coronela, porque al ver al coronel Camaño, ella vivía así por ahí, por Borjol o algo así, y le dijo a Camaño en tono enérgico, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? O algo que había que hacer, casi en tono como si fuera ella la jefa. Y Camaño le dijo, sí, mi coronela. Entonces a esa mujer le llamaron la coronela. ¿Qué pasa? Que la Guerra de Abril se compara con ese tipo de guerra, como la guerra restauradora, Sí. por la participación del pueblo. Claro. Hay líderes en toda la guerra, en todas las actividades, tiene que haber líderes. Sí. Pero los líderes solos no llegan lejos. Un comandante aquí en una oficina como esta estratégica, un general planificando, hace su trabajo. Pero afuera Sí. tienen que estar los soldados, los sargentos, los que tienen, según sus posiciones, el rango los da la posición que tú tengas. Por eso es que el trabajo en equipo es que es tan importante. Claro. Es que hasta en la familia, es que hasta un agricultor que tenga un huerto y en una... el trabajo en equipo, todo es el trabajo en equipo. Los agricultores pobres, los obreros, son sus hijos. Yo tengo esa experiencia. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber sido aprendiz de agricultor. De tu propia familia. Claro, porque mi papá, yo tenía que estar. Claro, y dicen, algunos dirán, se burlan, porque ahora algunos dicen que no, que yo no trabajé en el campo. Ah, te dicen. Claro, pero yo sí trabajé, yo sí de yerbé, yo sí recogí cacao. Y quizás eso te dio una formación de grupo, de trabajo en grupo. Y bueno, de trabajo claro que sí, porque mi papá era el comandante y mi hermano mayor, él delegaba a él en él, y le decíamos a veces, sí, gran jefe. A tu hermano. Sí, y porque uno quería rebelarse. Pero... Es así, señores, es que el trabajo en grupo, en equipo y en una guerra es fundamental. Entonces, no fue un solo hombre, por eso Luperón sería destacado, pero todos, incluso el mismo Pepillo Salcedo, que después, que se declaró presidente por él solo y que después fue expulsado y vejado, también hizo su papel. Claro que sí, porque él tuvo
Fue apartado también por Sí, fue apartado. alguna debilidad. Pero tú lo has dicho lo cierto, nadie, ningún líder puede hacer Puede nada solo. Por eso, la independencia, siempre, yo por más duartiano que sea, tengo que decir Duarte y los trinitarios. Sí. Entonces, Duarte y los trinitarios lograron que el pueblo se uniera para dirigir esa lucha en pro de la independencia y la restauración. Inver, Gaspar Polanco, Pepillo Salcedo, Luperón, Espaillá. Sí. Y el grupo de hombres que se subió al Cerro del Capotillo, cuyo nombre se nos olvida. Sí. Hay uno que aparece que solo está su nombre y no está el apellido en la lista. Sí, gente puramente de abajo. No, y otros que no sabemos, que no nos llegaron. Exacto. Es que son muchos. Porque siempre hay alguien. Mira, en la guerra hay papeles de por ejemplo, mujeres que cargaban agua para echarle a los cañones. Es un papel. Pero un papel importante. Sí. Y un hombre o un muchacho que no estaba al frente, le decían, y mujeres también, mira, busca piedras para, que son la piedra es el proyectil del cañón. Si vamos a tirarle piedra. Y cada uno aportaba lo que podía cuando el pueblo sale en lucha tras un objetivo. Y hay que hablar también, Rafael, de que España prometió cosas que nunca dio, porque si bien es cierto que Santana cometió ese error de la anexión, también vuelvo y traigo sobre la mesa que fue una figura muy controversial, porque hay algunos que dicen que ante la amenaza de Haití, que ya era tan fuerte, que de hecho tú mencionaste el 1821 como tuvimos una independencia de pocos de horas, precisamente por Haití. Entonces, ante ese miedo, él cede a España y España promete cosas, aparentemente prometió. Yo espero que por lo menos las haya prometido, pero nunca las cumplió. No cumplió. Los sacerdotes fueron desplazados, los dominicanos, por los españoles. La moneda, tengo entendido que el que tenía moneda dominicana no se le era cambiada al precio justo. Incluso muchas veces decían que estaba deteriorada. Las jerarquías no se le cumplieron. Al mismo Santana no se le dio un papel preponderante. Tengo entendido que también los animales se le tomaban a la población dominicana y muchas veces no se le devolvían y que hubo abusos con la población. De manera que eso fue lo que le dio fuerzas a todos los dominicanos a enfrentarse como fuese para salir de los españoles y poder llevar a cabo la vida por nosotros mismos. Claro, por eso decíamos que yo decía que una guerra social, tú decías que económica. Exacto. Y que se juntan. Exacto. Es decir, a nadie que le pasara esto, que su moneda no se la cambiaran, Claro. o que su propiedad no se la valoraran, y que le impidieran el comercio, podía estar de acuerdo con ese gobierno. Y cosas incluso, Rafael, que pudiesen haber sido para organizar mejor la sociedad, pero que la población dominicana no estaba acostumbrado, como por ejemplo España quiso imponer el matrimonio por la iglesia, cosa de que aquí lo que existía mayormente eran los concubinatos. Entonces muchos hombres y mujeres que tenían, o hijos que tenían incluso familias al mismo tiempo, que no es lo mejor, pero era en el momento. Entonces si tú le dices esto es pecado, ya hay un rechazo. Fíjate que la tendencia actual es a que todos quepan. De hecho, las religiones lo están adoptando. Entonces, esto dejó fuera a mucha gente. Bueno, porque la gente en esa época, el matrimonio religioso lo veía como una cosa de lujo. Porque quizás no le explicaron, esto es un sacramento, tú puedes venir a la iglesia, casarte y no tienes que hacer gastos, no tienes que comprar vestido caro, la mujer, el hombre no tiene que venir con traje. Porque es un sacramento que vas a recibir. Claro. Ven con la ropa que tú tengas. Si quieres, ponte la mejorcita o cómprate algo, qué sé yo. Pero el matrimonio es un sacramento. Quítale la parte del Fausto, el lujo, y tú verás. Entonces, por eso nuestros abuelos no se casaban
Y claro, después venía un sacerdote misionero y los hacía casar y por eso mucha gente después tenía un apellido y tenía que Diferente. pasar a otro. Sí. Yo entre ellos, yo por ejemplo con mi segundo apellido. Mis abuelos maternos en este caso no eran casados. Entonces mi madre usó el apellido de su madre. Luego se casaron y yo descubrí después que mi apellido, mi segundo apellido, debería cambiar, pero había que cambiar el de mi madre para ponerse el de su papá, que era Rijo. Wow. Pero yo dije, no, yo me quedo Román. Claro, no, Mi además mamá ya- se quedó así. No, y fíjate una cosa, yo creo que el nombre tuyo no es ni siquiera el que te viene de lejos, es el que con el que tú has vivido, porque es que al fin y al cabo el nombre es con el que tú te identificas. Claro que una cosa es el nombre y otra es el apellido, pero yo no me cambiaría, aunque no me tocara. Y de hecho, si nos vamos a los tatarabuelos, generalmente no nos toca el apellido que tenemos. Sí, sí, hay muchos casos así. Precisamente por eso, porque la familia se formaba a partir de una unión Sí. libre y algunos hombres tenían sentido un poco más claro de responsabilidad en declarar a los hijos como sus hijos, pero algunos ni siquiera por mala fe, hasta No, por ignorancia, claro. le nacieron un muchacho y después otro y otro, y el hombre no lo declaró. Entonces, Y antes el hombre era el que declaraba. sí, pero está declarado como hijo solamente de la mujer. Pero como no eran casados, no lleva el apellido de él. Pero hay casos donde el oficial del Estado Civil fue tan tonto o irresponsable que dice, bueno, el hombre vino a declarar un muchacho, pero no es casado con la mujer. Póngale hijo reconocido, Natural. Ah, exacto. porque usted es la autoridad y él vino a declararlo. Sí, sí, es Y verdad. usted sabe que... No, pero él fue y el oficial del Estado Civil le puso hijo natural. Sí, hijo natural era que le ponían. Sí, claro, eso se superó hace poco. Eso se superó hace relativamente Hace poco. poco hay personas que se criaron y que en determinado momento para hacer vida institucional, como matricularse en la universidad o ingresar a la guardia, que son cosas diferentes, pero en ese caso parecidas, decía, diga su segundo apellido. No tengo segundo apellido. Yo sé de un caso, bueno, yo escribí un cuento de eso, de una persona que en la guardia dijeron, no puede ser guardia con un solo apellido. ¿Cómo? Su segundo apellido es Pérez. Wow. Entonces, sí. Y personas que le insistían. Pero ¿cuál es entonces su- lo que le debieron haber puesto, si no tenía el apellido del papá, eran los dos de la mamá, para que tuviera un segundo apellido, Por ejemplo, por ejemplo. que era, porque si el papá no tuvo ni la responsabilidad o a veces qué sé yo qué cosa, es decir, realmente debían solucionar así. Yo tengo un primo que usa los apellidos de su madre, los dos. Tú te fijas, tú no sé si viste publicado que ahora creo que ya se aprobó la legislación que los dominicanos podemos escoger al declarar el orden de los apellidos. Sí, creo que es una sentencia del Tribunal Constitucional, que es un superpoder aquí. Sí. Entonces, decidió algo así. Hay que ver si se lleva a ley. Sí. Eso es bueno por un lado y es malo por otro. ¿Por qué? Bueno, bueno es que sí, que la mujer también, que son una comunidad, el hombre y la mujer son una forman una comunidad de con bienes. igualdad de derechos. Ahora, es malo porque rompe una costumbre, una tradición que no es solo de aquí, es del mundo. Sí. Y para que se sepa, ok, si tú eres apellido, como tú eres apellido Fiallo, yo te puedo preguntar, tu papá era descendiente de Viriato Fiallo, Sí. porque por la línea ya. Es decir, no es que digan, no, mi apellido es... Sí, porque es por medio un lío, sí. es Claro, verdad, es va a medio un crear lío. su problemita. Sí, y además va ahí también un padre cambia de opinión y una madre y entonces a un hermano le pone un apellido adelante y otro atrás. Exactamente. Se le olvida que acá él le puso. Mira, es que si teníamos el estigma de que personas no tenían dos apellidos, y incluso para alguna persona lo asumían con naturalidad, pero otros no asumían con naturalidad, con firmeza, el hecho de que era hijo solo de su madre. Porque Era alguien... un estigma, ya no, ya No. eso ha cambiado, pero antes era un estigma, ¿eh? Y eso Claro. hacía, relegaba al joven, incluso Claro. podía ser motivo de bullying. Por suerte la sociedad está
Sí. ha evolucionado. Entonces, todo si eso era así y superamos eso, Sí. ¿por qué vamos a volver ahora? Bueno, que este muchacho será hijo, llevará el apellido de su madre. De eso que tú dices, yo voy a decir un ejemplo. Esa persona falleció, pero yo lo oí ese testimonio. Al doctor Antonio Rosario, un gran abogado, que fue rector de la UAS. Yo le oí decir a él, decirle al rector de una universidad extranjera que lo visitaba, y ese rector era de origen de familia palestina, como hay en todos los países de Hispanoamérica, Sí. y aquí, árabe, libanés y palestino. Entonces él dijo, yo también lo soy, pero no llevo el apellido de mi papá, porque soy hijo natural. El doctor Antonio Rosario llevaba el apellido de su madre. Sí. Y se lo dijo a un extranjero con absoluta naturalidad. Sí. Y lo vi cuando saludaba a su madre. Él no le decía, hola mamá, sino le decía su nombre y su apellido. Él le decía, Juana Rosario, ¿cómo está usted? Le decía Juana Rosario a su madre. Esto quiere decir que estaba orgulloso Que aceptaba. Es que así debe ser, es que yo no veo por qué. Además, como yo siempre digo, y por eso es que me gusta hacer tanto estos programas de historia, cada historia, la suya, la mía, la tuya, tenemos que celebrarla. O sea, es sentirnos orgullosos. Y por eso es que me gusta trabajar con los niños, que los niños desde muy jóvenes aprendan que hay que estar orgulloso de su historia. Claro, y de su familia. Y el que está orgulloso de su historia la dignifica. Pero volvamos, que nos quedan pocos minutos a la guerra de restauración, Rafael. Y hablemos un poco del contexto internacional. Hablemos porque esto fue mechita de candela para lo que es la independencia que posterior, pocos años después, de Puerto Rico y Cuba. Bueno, lo que es sí. la restauración, que ya es de España. Exactamente. Resulta que al triunfo de la guerra restauradora, españoles que estaban aquí se fueron, gente que eran pro España también se fueron. Y gente que cambiaron, Rafael, que eran pro España cuando se fueron de aquí, pero después que se llegaron allá eran anti-España. Tú estás hablando de Máximo Gómez. Exactamente. El generalísimo de Máximo Gómez luchó contra la guerra restauradora. Es decir, luchó contra la independencia dominicana, que lo sepan eso, Sí. sobre todo mis amigos vanilejos. Sí. Entonces, Máximo Gómez va a Cuba y en Cuba sí se integra, que la independencia de Cuba fue tardía con relación a la de los demás países, que la mayoría de los países se independizó comenzando el siglo XIX, en 1810, Sí. 1800. Bueno, Haití fue en 1803, la primera. 3 o 4. Creo que 3. O 4. Después de Estados Unidos. Sí. Y entonces 21, 20, por allá. Cuba fue mucho después de nosotros, no tengo el año. 98, creo. Sí. Entonces, Máximo Gómez se integró a esa lucha. Y se reivindicó, diría yo, porque luchó por la independencia de un país y hizo su papel. Bueno, el gobierno restaurador entonces comienza ya a echar para adelante y vienen entonces después esa lucha de caudillos, porque no salimos de una. Entre los mismos restauradores, bueno, se va cambiando. Por ejemplo, Lilis. Lili eras como un discípulo de Luperón. Ah, ¿era un discípulo de Luperón? Sí, era de menor edad que Luperón y era relacionado, alguien así como un pupilo de Luperón político. Entonces, Luperón forma ese partido que encarna el ideal restaurador, el Partido Azul, sí, que era la ciudad más democrática del momento. Bueno, pero Lili fue de ese partido y después Lili se convierte en lo que se convirtió. En un pichón de dictador y luego un gran dictador. Es que, señores, yo creo, y siempre lo repito, que el ser humano no soporta lo que es el poder y se quiere hacer perpetuo. Sí, alguien dijo, que yo no sé, que fue un político norteamericano, cuyo nombre no recuerdo. Bueno, que el poder corrompe. Y que el poder absoluto
corrompe. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, el poder como que enceguece a los hombres y ellos llegan a creer mucho porque algunos lo creen de verdad, que son indispensables, que Sí, son... algunos lo creen y no saben que todo sigue igual. Sí. Y entonces, querer ejercer el poder perpetuamente, yo lo justificaría nada más si de verdad esa persona está haciendo lo que el pueblo necesita. Y no es que le tolero a nadie que se crea que es el único. Y yo creo que es imposible que por siempre una persona pueda hacer lo que el pueblo necesita. Es que es imposible. Es que sería desmaterializarse como persona para simplemente ofrecer. Y ahí voy incluso que solamente el hecho de tener una familia te hace que no te puedas desmaterializar. Claro, claro. Que por eso los sacerdotes se critica que no se casen, pero hasta cierto punto es entendible. Tiene su sentido. Rafael, se nos acaba el tiempo, pero Qué pena. cerremos, si te parece bien, hablando de las diferentes interpretaciones que puede tener un hecho, como la restauración, por ejemplo. Mira como tú has dicho que Máximo Gómez luchó del lado de los españoles y luego luchó por lo que fue la independencia de Cuba. Entonces, por eso es que la historia hay que verla desde todos sus prismas. Sí. Y no dejarnos que nos cuenten y nos aleccionen y así la vida misma, los acontecimientos, el hoy y el mañana. Porque si lo miramos desde este punto de vista, sacando nuestra propia interpretación, es la única manera que la historia podemos sacar lecciones. Claro. Bueno, hay una lección, algo que se repite mucho y es que es mejor evaluar a los hombres por sus actos finales. Exactamente, también. Cómo terminan. Sí. Y no cómo comienzan. Entonces, eso vale para Máximo Gómez, Sí. vale para Francisco Camaño, Sí. en sentido Sí, positivo, claro. y vale en sentido contrario para Lilis. Sí. Porque Lili, bueno, no sé si comenzó bien, pero él era del Partido Azul, él fue elegido y después hizo lo que hizo, Sí. sin piedad. Y claro, y por eso terminó como terminó. Yo creo que todos tenemos derecho a reivindicarnos, pero lo importante es estar en expectativa, evaluando y tratando de servir a lo que es a las mayorías, cosa que no es tan sencillo. Se nos acabó el tiempo, como pasa a menudo, pero ya Rafael Peralta va a ser un invitado aquí asiduo, por lo menos una vez al mes, Qué bueno. para analizar estos temas de actualidad y estos temas históricos. Así que muchas gracias, Rafael, por compartir con nosotros. Gracias por este privilegio. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.